Hola a todas, hola a todos. Empezamos ahora este directo en el día de hoy. Aquí estoy esperando a que se añada Guiomar Ramírez Montesinos. Hoy tenemos el placer de hablar con ella. Voy a aceptarla. A ver, a ver. Hola, Hola, ¿qué tal, Daniela? aquí estamos. Bueno, bienvenida. Un placer volver a verte por aquí. Igualmente, siempre es un gusto hablar contigo, Daniela. Sí, ya era hora, ya lo echaba de menos, que ya han pasado muchos meses desde la última vez. Así que bueno, bienvenida y a todos los que se están añadiendo hoy, que nos están escuchando. Un saludo y espero que disfrutéis de esta charla. Pues bueno, pues Guiomar y yo nos conocimos prácticamente hace un año Sí. en el Congreso de Astrología para la Nueva Era, durante un directo, y allí hicimos esta conexión, sobre todo hablando de Lilith. Y bueno, a partir de allí ya hicimos algunas cositas juntas, ya hicimos un directo sobre las diosas oscuras, que para los que no la hayan visto, están en nuestras redes, que también fue muy interesante, y muchas más cositas. Y para los que no conozcáis a Guiomar, pues os aconsejo seguirla y ir a cotillar en su página, Vivir desde el Ser, ya que tiene muchísimo material y muchísimas cosas interesantes y por eso hoy quería que charláramos, porque hay muchos temas de los que abarca Guiomar que me interesan, pero como estamos en tiempos así de cáncer, con Lilith en cáncer, Sí. y tú, Guiomar, que eres una psicoastrocoach experta en emociones profundas y, y en memorias celulares, pues digo, ¿quién mejor nos puede hablar un poco de todo este tiempo, de todo este movimiento? Y de un tema que a mí personalmente me ha servido mucho siguiéndote, que es el tema de las heridas del ego. Como hice contigo un tallercito hace poco sobre este tema, y para mí ha sido muy potente toda esta parte de emociones, de memorias celulares a través del cuerpo. Se me ha movido Roma con Santiago y bueno, como italiana en España, pues sí que tiene bastante Nunca mejor sentido. dicho. Bueno, Así que bueno, de allí dije, bueno, pues toca una charlita porque creo que es un tema que es muy interesante y que muchas personas le puede venir muy bien. Así sí. que bueno, aquí te tenemos Pues muchas para... gracias. Gracias, Daniela, por invitarme a charlar. Como he dicho, o sea, es un placer siempre hablar contigo. Y se te olvidaba decir que también nos hemos visto en persona, en Ah, Javea, bueno, a principios de años, en eso la fue lo mejor. graduación. De súper Sí, anfitriona, ahí descubriendo las bellezas de Javia. Sí, 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 eso. sí. Y bueno, y también estuvimos en tu charla sobre la energía Sí, astrológica del año 2022. más que es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Así que bueno, pues dime, dime. pues como hoy vamos a tocar todos estos temas sobre las heridas del ego, las memorias celulares, Lilith en cáncer, diría que podríamos empezar con la base de qué es para ti el ego, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el ego para poder entender luego las heridas? Buena pregunta. Bueno, pues el ego básicamente es la mente, ¿vale? Es cuando, cuando estamos dándole vueltas a la perola que va por sí sola, que va un movimiento automático. Eso es la mente que se dispara, que se disocia del cuerpo porque algo está pasando aquí y no lo queremos registrar porque no sabemos qué hacer con ello. Entonces, automáticamente empieza a dispararse la mente y empieza la mente a montarse películas e interpretaciones sobre lo que puede estar pasando y eso nos da como una especie de sensación de seguridad. Es como que, ay, mira, ya se ha ido el peligro porque he encontrado una explicación y luego me genera una película que me genera unas emociones
que me hacen sentir que yo estoy en control de la situación. Porque las emociones son fruto de mi película. No es algo que me sucede en el cuerpo sin más. Entonces, eso lo hemos ido cultivando durante mucho tiempo y el ego también es paralelo a la fragmentación del alma, ¿vale? Es decir, a la medida en la que nuestro alma está fuera de nuestro cuerpo. Entonces, si la cabeza da muchas vueltas, el alma está muy fuera del cuerpo. Si estamos muy en la mente, estamos muy desconectados del cuerpo, el alma también está fuera del cuerpo. O sea, es un movimiento paralelo. Cuanto más ego, menos alma encarnada, más alma colectiva. O más conexión con el alma colectiva. Que es decir, con el transgeneracional, la inercia social, la psicosis de formación de masa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el ego es un momento de separación de ti mismo. Y viene de, digamos, se forma o se gesta cuando somos muy pequeñitos a través de los miedos del ego, por ponerlo de una forma simple, ¿no? Entonces, los miedos del ego, a su vez, vienen de rasgos muy básicos de todo animal, que es gregario. O sea, todo animal que vive en grupo necesita una serie de rasgos, o por así decirlo, ¿no? O sea, una serie de conductas que favorecen el grupo son a su vez fomentadas por unas hormonas que te hacen sentir bien cuando haces eso. Entonces, yo me siento bien cuando pertenezco a un grupo. Yo me siento bien cuando doy y recibo en el grupo. Y yo me siento bien cuando hay una jerarquía, cuando hay un orden en ese grupo, cuando sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces, curiosamente, después he descubierto que estos son las órdenes del amor de Bert Hellinger. Son las mismas, ¿vale? Y el eneagrama, en el fondo, está basado en los mismos rasgos. O sea, los emocionales tienen que ver con el dar y el recibir, los mentales tienen que ver con la pertenencia. Pero bueno, eso ya sería otra historia, pero así para hacer gola. Y los instintivos tendrían que ver con el orden, o sea, los que buscan el orden, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que también me podría meter ahí, que sería muy divertido. Pero el tema es que estos rasgos que son biológicos, que son necesarios para existir en grupo, cuando empezamos a vivir en ciudades y empezamos a pelotonarnos todos juntos, de repente toda esta parte más instintiva hay que hipotecarla, porque si yo, el clan vecino que antes vivía a 2 kilómetros y teníamos nuestras rivalidades, ahora lo tengo puerta con puerta, ¿vale? Mi instinto me va a decir que el vecino del lado es peligroso para mí. Y esto, dentro de las murallas de una ciudad, no interesa. Entonces los poderes de esa ciudad dicen, tenemos que ser buenos, tenemos que no matar al vecino, para eso está el enemigo está fuera, ¿vale? Entonces ahí es donde empezamos a irnos a la mente, a separarnos del cuerpo y de esos instintos y de esas sensaciones o de esos impulsos que no sabemos entender y que son considerados malos a la hora de mantener el orden dentro de una estructura jerárquica cerrada, ¿no? Con una estructura piramidal. Entonces ahí es cuando ese no aceptar tus instintos, ese ir en contra de tus instintos, lo que sucede es que empiezas, o sea, en función de cuál de los miedos del ego es más activo en ti, es cuando tú percibes una separación de ti mismo, ¿vale? Entonces, primero es el abandono, luego el rechazo y luego el descontrol, porque estos 3 miedos del ego corresponden el abandono a la pertenencia, el rechazo al dar y el recibir y el descontrol al orden, ¿vale? Es decir, de esos rasgos biológicos básicos se convierten en miedos del ego cuando empezamos a desconectarnos de nuestros instintos para mantener la paz y el orden dentro de una estructura jerárquica. Porque estamos conviviendo con vecinos que nos huelen mal, pero no podemos matarlos ya, o no podemos atacarlos, ¿no? Entonces, esto luego traducido al individuo, lo que sucede es que por cada miedo surge un poco más, un poco en orden, ¿no? O sea, primero el abandono, luego el rechazo, luego el descontrol. Entonces, el abandono surge
cuando eres muy bebé, ¿no? Y entonces no recibes la atención y el cuidado que el bebé necesita, el bebé se siente que mamá le ha abandonado y el miedo al abandono es un miedo que te genera como una especie de sensación difusa de estar como perdido y flotando en el medio del universo y no sabes qué hacer, hay muy poca energía. Básicamente el bebé la única reacción que tiene es llorar si es que hace alguna, entonces como un... ¿Vale? En el miedo al abandono se genera una disociación bastante importante, entonces las personas se vuelven muy mentales y muy intelectuales, porque están muy desconectadas del cuerpo, ¿vale? Y Esto aprenden sucede también, ¿no? Al llorar, al no ser atendidos, es como que si lloran nadie les atiende, ¿no? Exacto, Eso sí. exacto. Entonces luego de adultos, cuando tienes este miedo activado, no sabes cómo reaccionar, o sea, eres indefenso porque el bebé no sabe hacer nada, no sabe moverse, no sabe llorar, ¿no? Entonces, y el miedo del ego aparece en el momento que tú te individúas. O sea, cuando aparece el miedo del ego, aparece tu individuación. Porque el ego es un precursor del ser. ¿Vale? Es decir, venimos de la era de la comunidad, donde hemos aprendido, o sea, el neolítico es la era de la comunidad. Ahí aprendimos a vivir en grupo, pero ahí no había un alma individual, había un alma colectiva. ¿Vale? Entonces era un yo somos, era muy cristiano. O sea, un individuo en la comunidad no importa, o sea, lo que importa es que la comunidad sobreviva. O sea, todo por la comunidad. Por eso en tribus que todavía viven así, pues incluso viven con los ancestros muertos, o sea, no tienen esta idea de muerte y vida que tenemos nosotros, no tienen ese miedo a su propia supervivencia, ¿no? Es una forma de vida mucho más orgánica y natural, ¿vale? Sin embargo, en la era de lo que es el patriarcado, que yo lo llamo la era del comercio, que son los últimos 5.000 y pico años, ahí lo que se genera es esto que he dicho, ¿no? En la jerarquía, en la ciudad, hay que respetar el orden, entonces al vecino no puedes escuchar tus instintos que te dice aléjate de él porque tienes que convivir con él y surgen estos miedos. Y estos miedos lo que nos permite es individualizarnos. O sea, es como el antídoto del todos somos uno de la era de la comunidad. Que se puede idealizar y que es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no hay un individuo, hay un colectivo. Entonces, durante estos 5.000 y pico años de patriarcado que hemos sufrido tanto, que se nos ha abierto en canal las heridas del ego, lo que hemos aprendido a hacer es creer que somos individuos. Ojo, pero sin serlo. A ver, Simplemente creer. ¿cómo va esto? Creyéndolo. Claro, nos creemos que somos individuos en el sentido de que al percibir esta separación, o sea, al separarnos mente-cuerpo, nos percibimos separados y desconectados de nosotros mismos, de la fuente divina y del otro. Entonces me siento como un ser separado, porque tengo la mente fuera del cuerpo. Separado y ¿Vale? desconectado, además. Claro, Tanto del claro, cuerpo como de los demás. claro, porque antes nos sentíamos unidos al clan y nos daba igual lo que nos pasara. Entonces, este patriarcado nos ha servido para esa conciencia de separación, que no es una conciencia de separación real, que ahora sí que empieza a serlo, cuando estamos empezando a vivir desde el ser. Y vivir desde el ser es un cuerpo, un alma integrada, no dispersa, y una conciencia que por tanto pueda acceder tu conciencia, por así decirlo. O sea, digamos que tu mente pueda acceder a la información de tu conciencia porque la nube colectiva, los campos mórficos, la conciencia colectiva, por así decirlo, que cuando no tenemos un alma individualizada, estamos conectadas a esa conciencia colectiva, entonces es como una nube de emociones en bloque, por así decirlo, ¿no? Entonces, estoy conectada a todos los deprimidos, ¡hala! Todos conectados. Entonces, mientras yo esté conectada a todos los deprimidos o a cualquier emoción en bloque, y esas emociones las hemos creado nosotros a base de llorar nuestras heridas del ego, entonces una vez que me desconecto de esas nubes se apartan y la conciencia puede conectarse con el cuerpo y el alma integrado.
Lo digo así para que se entienda, ¿no? O sea, es como un cuerpo, una consciencia, la dibujo con un puntito, y un alma integrada, que son las polaridades integradas, las polaridades de la memoria traumática, que es en lo que ha formado el ego, que es esa conciencia de separación. ¿Sí? Y entonces, claro, esto estaría, o sea, cuando nos conectamos, según lo que estabas diciendo, al inconsciente colectivo, o sea, normalmente lo que accedemos cuando somos más inconscientes y más disociados, accedemos a esta parte del trauma y de toda esta parte de sombra, de dolor, de las mismas heridas del ego individual que suman a lo colectivo, ¿no? Y sería como sanando eso también a lo colectivo, a lo que accedemos, es como más una conciencia global. Claro. Sí, me he explicado. Sí, 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 claro. Es decir, mientras estamos funcionando desde el ego, disociados la mente del cuerpo, el alma está fragmentada y por tanto no está integrada en tu cuerpo. Y el alma está fragmentada en tantos traumas ancestrales, está tu cuerpo conectado. Entonces es como, voy al supermercado y voy a integrar unos trocitos de karma, ¿no? Entonces de karma o de alma, ¿no? Como quieras llamarlo, ¿no? Es el karma. Entonces voy a coger estos trocitos, ¿no? Y ahora toca integrar esto, más que sanar, ¿sabes? Es como, el trauma es un registro que está así polarizado, que no está completo, que está separado. Entonces lo que necesitamos hacerlo es integrarlo, completarlo, cerrar el ciclo. Hay muchas formas de hacerlo, pero, por ejemplo, en la base fundamental es la aceptación, el aceptar las cosas tal y como son, el no juicio. En cuanto no juzgamos, integramos. Pero el ego y el juicio van de la mano. ¿Vale? ¿Qué es la culpa? ¿No? O sea, debajo del juicio está la culpa. ¿Quién es el culpable? Tú, yo, el otro. Entonces, la culpa es lo que genera la disociación. Es decir, cuando no sabemos sostener algo que nos ha pasado, entonces la tendencia es me lo quito de encima diciendo, bueno, el culpable es esto, es esta persona, es esta situación, esta circunstancia. Entonces, esa culpa lo que hace es separarte de ti mismo. Y básicamente lo que genera esa culpa es un techo de energía densa que limita tu crecimiento, tu desarrollo personal, el poder ir más allá de esa costra que sería a nivel astrológico Saturno o Capricornio, ¿no? Por eso asocio a Capricornio al techo del ego, que es el techo del ego es esa nube densa que básicamente es la caca del ego. O sea, el ego caga culpa. Y tarde o temprano tú tienes que hacerte cargo de la culpa que has cagado, que has generado, a la hora de atravesar el techo del ego y poder vivir desde el ser. ¿Se entiende la metáfora? Sí, totalmente. Es muy, muy clara. Estoy ahí procesando toda la información, ¿no? Porque lo que estabas contando del juicio, la culpa, a mí me ha ayudado muchísimo a raíz de la sesión que tuve contigo sobre mi casa 8 y toda esta parte. Entonces estaba ahí en la parte más Escorpio-Plutón y ahora que has llegado a Capricornio y Saturno, como si, estaba en el salto y digo, a ver, a ver, a ver. Porque efectivamente a mí personalmente me ha ayudado mucho entender eso que... a no tomarme personalmente las cosas, justo del entender quitar la parte de la culpa y del juicio, entendiendo también cómo resonaba en mí cosas, lo que decías tú del supermercado, ¿no? Es que lo he vivido y ahora soy cada vez más consciente de esta parte, de cuando me conecto a eso, digo, sí, lo estoy sintiendo yo, pero es algo que está allí resonando y entonces ahí ya te das cuenta de cómo no eres tan separado y tan desconectado, porque sí, yo estoy viviendo eso y cuando vivimos nuestro dolor es como te metes en en tu propio caparazón y tu cosa y te sientes más desconectado, como si esto Claro, solo me pasa a mí o hay algo malo en mí, ¿no? Y cuando entiendes eso, que está tan conectado a toda esta memoria traumática, bueno, ahí llegamos al tema de las memorias celulares, ¿no? Que es claro, un claro. tema que
Claro, es decir, como decía, ¿no? Que la fragmentación del alma y por tanto el ego, que es el mismo movimiento, o sea, tanto separación de ego, tanta fragmentación del alma. Entonces, esa alma está fragmentada por esas memorias celulares traumáticas ancestrales. Es decir, nada de lo que sientes es tuyo. Y esto es lo que nos enseña Lilith en Cáncer. Nada de lo que sientes es tuyo. Y me dicen, no, mi emoción, yo siento esto, ¿no? No, eso te atraviesa, que no es lo Exacto. mismo. Y como decías, ¿no? O sea, esa separación, esa ilusión de separación que es el ego, a nivel biológico, como eres bióloga, a nivel biológico tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, es el nervio vago, tenemos nervio vago frontal y dorsal y tenemos sistema nervioso parasimpático y simpático. Entonces, el nervio vago frontal y el sistema nervioso parasimpático es cuando estamos ahí genial como ahora, aquí hablando, nos miramos a los ojos, aunque esté en una pantalla da igual, está este contacto, este feeling, ahí estamos siendo humanos, ¿vale? Ahí estamos sintiéndonos, ahí estamos colaborando, ahí estamos co-creando, ahí estamos, incluso la energía está pasando de una persona a otra y fluye y automáticamente se van purgando esos pequeños traumas sin tener que hacer ningún tipo de nada, o sea, es automático, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho sostener este estado, porque vivimos en una sociedad que, sobre todo en los últimos cientos de años, se ha ido cada vez enajenando más de lo humano, ¿vale? Y eso significa que cada vez tenemos el nervio vago frontal más desconectado. Entonces, si el nervio vago frontal está desconectado, tu sistema nervioso salta de simpático a parasimpático en picos y no lo puedes sostener. Entonces, o te vuelves súper agresivo o te disocias del todo. ¿Vale? Y la sensación de separación, la ilusión de separación, es cuando tenemos el sistema parasimpático y el nervio vago dorsal activados, que es lo que se llama el freeze, la congelación, la respuesta de congelación, que es, por ejemplo, cuando la gacela se hace el muerto, no es una respuesta voluntaria, es una respuesta automática, o sea, no elegimos ponernos en ese estado, sino que no sucede. Y sucede cuando la intensidad del simpático supera tu capacidad de sostener. Y eso sucede porque cuando eres bebé, aquí seguimos la parte biológica, cuando eres bebé, mamá no te pudo sostener. Si mamá no te puede sostener, no te puede atender tus necesidades básicas, ¿vale? Tu alma se fragmenta en función de esas heridas del ego. Por eso también y las necesidades básicas que corresponden son a las de abandono, corresponden a las fisiológicas, o sea, el miedo al abandono corresponde a las necesidades fisiológicas sin atender, el miedo al rechazo corresponde a las necesidades de conexión-nutrición sin atender y el miedo al descontrol corresponde a las necesidades de seguridad sin atender del bebé. Entonces, en la medida en que, como decía, las necesidades básicas no fueron satisfechas en el bebé y mamá no me sostuvo, sobre todo las fisiológicas, mamá no me sostuvo, mamá no me dio caricias, mamá no supo calmarme porque no podía, porque no tenía tiempo, porque no sabía cómo y sobre todo porque estaba ella misma traumatizada y heredera de memorias celulares traumáticas. O sea, mamá no te puede dar lo que no tiene. Entonces, todo lo que tu madre no te dio es porque ella no lo tuvo. Punto pelota. No tiene sentido reivindicar a mamá que nos dé algo que no puede darnos, ¿no? Entonces, en la medida en que mamá no nos pudo sostener, no pudo calmar nuestro sistema nervioso, nosotros no sabemos sostener esos picos del sistema simpático si no tenemos un buen funcionamiento del nervio vago. ¿Vale? Y eso una mamá lo hace sujetando al bebé, porque el bebé no puede regular su sistema nervioso, no está desarrollado lo suficiente, necesita mamá y necesita reclutar el sistema nervioso de mamá para calmarse. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo se liga la biología con las necesidades del bebé interior, con los rasgos biológicos de los animales gregarios, con los miedos del ego y el sentido que tiene en el contexto de las eras. Y que es todo parte de una evolución que estamos teniendo
y que no es una enfermedad, no hay que juzgarlo porque el ego se genera por juicio, entonces no hay que juzgarlo. Y que lo que toca ahora es empezar a sanar a nuestro bebé interior. No el ego es simplemente un síntoma de las carencias del bebé interior y es directamente proporcional al trauma transgeneracional heredado. Se trata de comprender realmente todas estas heridas, cómo está nuestro sistema nervioso y todo eso, ¿no? Y por qué luego actuamos como actuamos. Y me venía escuchándote hablar de las necesidades del bebé, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Nuestras generaciones y este último siglo, que con el tema de la maternidad, ¿no? A partir de los últimos 50 años, ha empezado todo el tema la mujer a trabajar y luego hubo una moda de que los niños cuando nacían había que ponerlos todos en el hospital ahí, no con la madre, sino todos ahí. Digo, uy, cuánta herida de abandono se generaría allí. Totalmente. Entonces es gente muy intelectual, muy en la mente, pero totalmente desconectadas del cuerpo, de sí mismos y de los demás. Y eso es, digamos, el pozo de una sociedad que está totalmente disociada, que está totalmente separada de su esencia, que no escucha su biología, no escucha su cuerpo y que por tanto tampoco escucha a los demás seres humanos. Y así es como eso ha ido generando más generaciones de personas desconectadas, porque estas personas a su vez, ¿qué es lo que han enseñado? O sea, es como estos médicos con bata que están totalmente en la mente y le dicen a una madre que está llena de instintos cómo tiene que criar a su bebé. O sea, y la madre le atiende, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que es una sociedad que se ha desnaturalizado muchísimo y que es parte del plan evolutivo, o sea, es necesario. Pero ahora ya toca volver a uno, ¿no? Volver a ti, a conectarte contigo, a cuidar a tu bebé interior para poder conectar con tu ser. Mm. Ahí tenemos una pregunta de Inma. ¿Se puede llegar a trascender esas heridas o serán algo que siempre estarán a nuestro lado? Sí, sí, se puede trascender. O sea, básicamente se puede decir que la herida refleja un gap, una carencia en tu sistema nervioso y en tu etapa de bebé. Entonces, tú como adulto puedes suplir esa carencia. Y son carencias muy concretas. O sea, la forma de sanar el ego es darte lo que tu mamá no te pudo dar, que es atender tus necesidades básicas. O sea, no puede ser más simple. Y tú imagínate, o sea, yo muchas veces lo he pensado, si a las poblaciones estas en riesgo de exclusión, personas que les cuesta encontrar trabajo y mantenerlo y sostenerlo, bueno, ahí hay un perfil de abandono muy importante. Son personas que no tuvieron sus necesidades fisiológicas básicas bien cubiertas de bebés. Entonces son personas que flotan por la vida, que están más en la conciencia colectiva que en sí mismos como individuos. Si tú a estas personas les enseñas a cubrir sus necesidades básicas, de repente van a poder individualizarse de verdad. O sea, estar más conectados con su cuerpo y con su ser. Y la solución a todo no es intentar sanar nada. Sí, hablo de sanar las carencias del bebé interior, pero en realidad es suplir. Simplemente uso la palabra sanar pues porque se entiende mejor, pero no porque tenga un defecto, sino que necesita algo y tú se lo puedes dar. ¿Vale? Y una vez que consigues eso, entonces puedes conectar con tu ser. Un alma, un cuerpo, una conciencia. Un alma integrada. Cuando conectas con tu ser, fluyes con la vida. Entonces fluyes con la vida, fluyes con el trabajo, fluyes con el dinero, fluyes con todo. O sea, el secreto de la vida es estar conectado contigo. Y entonces a partir de allí, automáticamente, instintivamente fluyes. Y ese proceso también requiere como reeducar el sistema nervioso, ¿no? Porque si ya tenemos esta parte del sistema nervioso y, que está ya desde la etapa de bebé, todo eso es un proceso, ¿no? Que requiere su tiempo de reeducación realmente, ¿no? Sí.
Preguntan por ahí que si conozco Somatic Experiencing porque recibo esta terapia y tú hablas de cómo funciona el sistema nervioso y el cuerpo. Sí, o sea, conozco bien bastante de Somatic Experiencing, no he hecho la formación, pero la teoría Somatic Experiencing, Peter Levine, la teoría polivagal, un poco del Gabor Mate, Irving Lyon. He estudiado con Amy Ipigian, doctora Amy Ipigian, un nombre un poco raro, que ella integra todos estos conceptos. Entonces, por eso me gustó mucho su enfoque y he estudiado muchos cursos con ella, ¿no? De ahí que también integro todo eso en lo que yo propongo, ¿no? Del ego. Y lo que me gusta siempre es como completar todo el dibujo, ¿no? Unirlo todo, como hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Y entonces hemos hablado hasta ahora, hemos llegado a la primera parte, la herida el miedo al abandono, esta etapa de bebé, pero luego Sí, vienen las otras dos, ¿no? sí. Y no terminé de hablar en sentido de la herida del abandono. Em, como miedo del ego es una sensación en el cuerpo muy difusa, con muy poca energía, que te da mucho sentimiento de debilidad, ¿no? Cuando notas en el cuerpo el miedo, porque aquí la clave es aprender a detectar cómo se siente en el cuerpo ese miedo, porque entonces es cuando puedes empezar a no creértelo. Porque si empiezas a identificarlo, todo lo que está en el subconsciente, que se refleja en el cuerpo, en el momento en que tú lo puedes identificar y cosificar con un nombre, con una imagen, con lo que sea, entonces automáticamente se hace consciente y a partir de ahí lo puedes manejar. Es como ir a pescar a un río, ¿no? Entonces coges un cubo y ahí tienes el agua, ¿no? Entonces ya con esa agua puedes hacer algo, mientras que si está fluyendo y no tienes un contenedor, pues no hay forma de hacer nada, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Entonces esa es la forma un poco de trabajar con el subconsciente. Entonces, con el miedo al abandono es que la mamá no ha podido atender mucho al bebé porque estaba con muchas emociones, con mucho dolor, con mucha historia, mucho pesar. Entonces no ha sabido leer todas las necesidades más básicas fisiológicas del bebé, es decir, cuándo necesita hidratarse, cuándo necesita comer, cuándo tiene frío, cuándo tiene calor, cuáles son sus ritmos, incluso cuando se ha cagado, aquí la caca es un poco transversal, hay algunas necesidades que son transversales, la caca es una de ellas. Entonces, sí, un bebé, por ejemplo, es abandonado con su pañal sucio, ¿no? Abandonado porque, bueno, imagínate, acabas de cambiar el pañal al bebé, te vas al supermercado a comprar o te vas yo qué sé, a un centro, ¿no? Para hacer cualquier cosa y de repente enseguida otra vez el bebé se vuelve a cagar. Pues no le cambias el pañal, ¿vale? Pero claro, eso lo haces una y otra vez y el bebé se acostumbra a tener sensaciones incómodas en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, de mayor, ¿qué pasa? Que no sabes gestionar la incomodidad emocional. Empiezo a sentirme mal, empiezo a sentir mal y no sé gestionarlo. ¿Y cómo voy a reaccionar? Pues ¿cómo reaccionaste de bebé? ¿Te disociaste o te pusiste a llorar? ¿Vale? Entonces, si el bebé se disoció porque ya no podía más, me quedó en blanco, nervio vago dorsal, sistema parasimpático, tiene que ver más con el miedo al abandono. Si de repente se pone a berrear, a llorar, a llorar, a llorar, y consigue que le hagan caso, pues entonces tiene más que ver con el miedo al descontrol, ¿vale? Las necesidades de seguridad. Y de mayor generan pues perfiles de personas diferentes. Las de miedo de seguridad es una persona que no empieza a sentir cosas, pero no es consciente de cómo le va subiendo la energía en el cuerpo hasta que se le desborda. Entonces tienen poca sensibilidad a la energía que se mueve en el cuerpo, la energía emocional. La sienten cuando está muy alta. ¿Vale? Entonces pueden a lo mejor estar un montón de tiempo ahí con... Oye, te veo un poco ansiosa, te veo tal... No, estoy bien, déjame en paz, ¿no? Claro, si tú te haces consciente de que, uy, mira, no sé gestionar la intensidad de mi energía en el cuerpo, pues empiezo a aprender a detectar las energías o sensaciones más sutiles y a hacer algo para contrarrestarlo. Por ejemplo, salir a pasear, ponerme a bailar, etcétera, etcétera. Que eso sería con seguridad, ¿vale? En el caso de abandono,
empiezo a atender, pues me empiezo a aprender a hidratarme. Y lo que bebo, lo bebo porque realmente tengo sed. Y cuando bebo y orino, el pipí está muy líquido o muy oscuro, porque ahí está un poco la medida de la hidratación, ¿no? O sea, sé cuidar mi cuerpo, sé cuándo tengo que comer, sé lo que necesito comer, ¿vale? Tengo frío y me tapo, tengo calor y me destapo, o me quedo allí. Yo he visto a gente bajo el sol con piel clarísima, más que la mía, y de repente, o sea, estar quemándose y no darse cuenta. Bueno, cualquiera que vive en la playa por aquí, como yo, verá que hay mogollón de ingleses socarraos. O sea, yo trabajaba en una farmacia hace años y aparecían con quemaduras de segundo grado. ¿Cómo no te das cuenta de que se está quemando tu cuerpo? O sea, imagínate el nivel de disociación. Y la cultura inglesa es muy mental, están muy disociados, muy relacionados con el abandono. ¿Sí? Las personas que están con el miedo al abandono son también personas que están como muy entregadas al transgeneracional y a repetir las historias del transgeneracional. Porque no viven su vida, viven la vida del clan. ¿Se entiende? Entonces, Entonces claro, serían los que más desconectados del cuerpo están. Los- claro, claro, están abandonados de sí mismos, abandonan a los demás y viven el abandono. Entonces, claro, les cuesta mucho tener un trabajo que les apasione y que les remunere, les cuesta mucho la abundancia a todos los niveles, ganar dinero, ganan y pierden. No pueden sostener cosas en la materia, porque no hay conexión con el cuerpo. Por eso decía que si tú quieres ayudar a colectivos desfavorecidos, ayúdeles a que se atiendan a sus necesidades fisiológicas básicas. Y cuando aprendan a hacerlo y cuidar a su bebé interior, lo otro viene automáticamente. ¿Se ve? Sí, sí, qué bueno. Luego está el miedo al rechazo, que el miedo al rechazo tiene más energía que el abandono, menos que el miedo al descontrol, que tiene mucha. Entonces, el miedo al rechazo lo que ocurre cuando el bebé ya está empezando a conectar su alma al cuerpo, pero tiene un dolor, una molestia, un susto, se pone a llorar y mamá no está porque está ocupada haciendo algo. Entonces, el bebé es como que intenta ir y llamar a mamá, es como si se saliese de sí para llamar a mamá. Y entonces aprende que para que mamá le atienda, porque finalmente mamá le atiende pero ya no está en él, tiene que ser desde su vacío interior. Y mamá cuando viene nerviosa y cuando el bebé se calla porque se disocia, se calma, entonces, vale, si yo me salgo de mí y me disocio, mamá viene. Entonces aprendo a relacionarme con los demás desde mi vacío interior. De adulto es este tipo de personas que se tragan todo el escupitajo emocional de los demás. ¿Vale? Me suena, me suena. Porque lo aprendiste de pequeñita. Entonces, luego el miedo al rechazo se siente en el cuerpo como un escudo, como una tensión en esta parte de aquí y en la garganta. Y cuando sucede, y es como también como que te lleva hacia atrás, ¿no? Entonces sientes como una contracción del pericardio y se bloquea toda la parte del cuarto chakra también, tercer y cuarto chakra. Entonces como que cuesta, aquí, como que cuesta comunicar, como que cuesta decir lo que sientes, cuesta expresar lo que quieres, y entonces hay una gran conexión de las necesidades, de tus necesidades básicas y del placer. Porque es una herida en las necesidades de conexión y de nutrición. Entonces son personas que luego también se conforman con migajas, no son más austeras, ¿no? Entonces este miedo también son personas que les cuesta mucho el tema emocional, expresarse emocionalmente, aunque sea su talento, ¿vale? Pero en un principio cuesta y entonces les cuesta también decir que no. El no es como una barrera enorme o que le digan que no. Y esto se sana
no poniendo límites, que es lo que se suele decir por ahí, y yo insisto, no me gustan los límites. Los límites poner un límite implica que tú no sabes lo que quieres. Porque si yo te tengo que poner a ti un límite, Daniela, es porque tú has hecho algo que a mí no me gusta. Entonces, no he decidido a tiempo lo que yo quiero. Por eso tú has invadido mi espacio. ¿Se entiende? O sea, si tú Sí, me sí, vienes sí. a contarme tu mierda emocional y yo estoy aquí aguantando y después de media hora o una hora digo, te tengo que poner un límite, es que no he sabido elegir. Que eso no es lo que me gusta. O sea, tengo que estar hasta las orejas para darme cuenta que eso no me sienta bien. Oye, pues aprende a elegir cosas que te dan placer, pequeñitas cosas de tu día a día que te dan placer, y de esa manera no necesitarás poner límite a nadie. Entonces aquí Total. la tarea es elegir pequeñitos, o sea, esta taza, este bolígrafo, me voy a hacer esto para cenar porque me gusta más, todas las cosas chiquititas. Y lo que Wow. me da placer, buscar cosas que dan placer, que te sacian, que te hacen sentirte a gusto, ¿vale? Y eso lo que hace es también despeja tu corazón de todo lo que te has tragado, de los demás. Y cuando el corazón está despejado, la brújula interna funciona y sabes en qué dirección ir. Totalmente. Así, o sea, yo puedo decir que lo he vivido tal cual y hasta la parte física, cuando hice el taller, que se me movió mucho el tema de rechazo, es que luego tuve todo un proceso aquí Mm. justo en toda la parte entre el corazón y la garganta. Y Sí, siempre he sentido esta desconexión, siempre estos dos chakras como que se me cortaba allí sí, y doy fe que es como, wow, a nivel sí. físico Sí, brutal, es como todas una las cosas que has sensación, descrito, tal cual es. sí, como que te echa para atrás y es como un endurecimiento aquí que es como que intentas llegar al otro y no puedes, ¿no? Intentas expresarte y no puedes, no te salen las palabras, te salen mal y entonces te vas a la mente y te vas a la mente y entonces dices, bueno, lo comprendo. Y claro, cada vez tienes más aguante y menos filtro. Y claro, a ver qué nos dicen. Eso estaba mirando a ver, no sé a partir de dónde, Sí, yo a tengo uno ver, aquí que es no eres consciente de lo que necesitas y buscas fuera, y cuando te van a dar amor o cariño, curiosamente lo que tú necesitas, pero a la vez tu cuerpo inconscientemente se retrae. Claro, porque has estado tragándote tanta basura emocional de los demás, porque es como que te vendes por migajas de amor, que es el patrón de donde nace, ¿no? O sea, mamá viene estresada para atenderte y solamente te hace caso cuando tú te calmas, que no es que te calmes, que es que el bebé se disocia. Entonces aprendo o sea, mamá se alivia, es como que descarga sobre el bebé, cuando ya el bebé está disociado y está tranquilo, mamá descarga toda su carga emocional. El bebé aprende a tragarse la carga emocional de mamá, en vez de tragarse cosas ricas. Claro, y si tú pruébalo como adulto, si imagínate, estás en una mesa y alguien se pone a discutir de política, te prometo que después de eso no comes. Si tienes este patrón, no te entra la comida, porque es demasiado fácil para ti tragarte las emociones de los otros, pero no el alimento rico. total. Esto tiene mucho que ver con la energía de cáncer, además, también Claro, con la efectivamente. nutrición. Pues estoy viendo una pregunta aquí que pone, a ver, ¿hay algo a nivel planetario que el chakra garganta se está sanando? Vengo con dolores y malestares en esta zona hace un mes aproximadamente. Pues no me lo he planteado, pero bueno, chakra garganta, por un lado es la comunicación, pero la garganta también es Tauro, ¿no? Y ahora acaba de entrar Marte en Tauro, ahora mismo. Pues no sabría decirte, no me lo he planteado, pero Bueno, hace podría un mes ser. y pico estábamos todavía con todo el tema Tauro. Bueno, estamos con los nodos.
ahí tuvimos los eclipses, o sea, ha habido mucho movimiento, ¿no? Sí, También sí. esta energía. Sí, y Y, hombre, el Lilith en Cáncer está desde que me leí en el podcast, pero creo que es desde abril hasta el Lilith medio, abril hasta enero, ¿no? O enero hasta abril. Ah, me vuelvo a liar. Bueno, da igual, y que está, también, no me acuerdo. que está. Y que Lilith en Cáncer es abriendo la caja de Pandora, es aprendiendo a expresar, es, saca lo no dicho, son los secretos. Entonces ahí sí que afecta el chakra garganta, ¿no? O sea, el poder expresar las emociones no expresadas, ¿no? Mm. Del clan, de antiguos, ¿no? Por ejemplo, de madres, abuelas. Bien, entonces, a ver, sigo aprendiendo a gestionar el miedo. En un periodo de mi vida llegué a bajar mucho de peso por eso mismo que decís, pero ahora no me acuerdo, no sé exactamente el qué. Ah, sí, Sería lo de la comida, sí, que sí, estábamos sí, hablando, el, sí. el tragar las emociones de los demás y no el tragar el alimento rico, efectivamente. Pues luego está el miedo al descontrol. Entonces, ahora, el miedo al rechazo, se me olvida una cosita que es, resuena con figurativamente a otro nivel, viéndolo solo como miedo del ego, con el extranjero. O sea, cuando una persona resuena mucho el miedo del ego, lo que siente es que es como si fuera yo de otro país o de otro planeta. O sea, aquí no encajo porque el idioma que yo hablo es otro. No me entienden, no les entiendo, ¿no? Pero intento acoplarme, intento ser uno más. Pero claro, la gente me ve diferente. Este miedo también está muy relacionado con tu individualidad, con expresar quién eres tú, ¿no? Bueno, entonces el miedo al descontrol, este es el que más energía tiene y este resuena con el macho, el joven macho de la manada que se enfrenta al macho alfa, ¿no? Entonces ahí se monta la de Dios, ¿no? Empieza la pelea, puede que muera algún cachorro, el sangriento, hasta que gana uno, ¿no? Eso en cuanto a la energía que mueve en el cuerpo. Entonces es una energía muy de tercer chakra, mucho, también segundo chakra e incluso primero, pero sobre todo el tercero, ahí está a tope, ¿no? El abandono tiene que ver más con los chakras superiores, el sexto y el séptimo, ¿vale? Entonces, el miedo al descontrol es una sensación muy fuerte, hay ira y rabia, que se siente más por lo menos yo lo siento más como en el segundo chakra, ¿no? Por ahí en medio. Y luego todo el tema de la manipulación también es muy del miedo al descontrol y se siente como una energía muy fuerte en la zona abdominal, ¿no? Y con rabia. Por eso con el eneagrama serían los eneatipos viscerales, ¿no? La rabia, ¿vale? Entonces, este miedo surge cuando hay unos progenitores que tienen mucha inseguridad. Algo ha pasado más recientemente, porque no es lo mismo trauma que inseguridad. ¿Vale? Trauma es me disocio y me desconecto, y la inseguridad es más es más del sistema simpático. ¿Vale? El trauma sería más de parasimpático y inseguridad más del sistema simpático, ¿no? Tengo que atacar, tengo que proteger, ¿no? Hay movimiento, hay reacción. Entonces es muy energético, por un lado, está conectado con la rabia y por tanto también con la violencia, con el ataque, ¿vale? Entonces las personas que sienten inseguridad son personas que no salgas a la calle que te puede atropellar un coche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelven sobrecontroladoras. Entonces la persona que tiene el miedo al descontrol tiene este tipo de padres, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado de esto? Lo voy a hacer un poco más cómico con la típica madre controladora, hiperprotectora, ¿no? Cuidado, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Que está ahí todo el rato. Lo que hace cuando en su preocupación es asumir el alma de su hijo. O si es un padre, por ejemplo, en el caso de los padres suele ser que asume el alma de los hijos y de la madre. A veces las madres también asumen el alma de los padres en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué es? No permito que nadie sienta algo que a mí me saca de quicio. Es decir,
no puedo, si tú eres mi hija, yo no puedo soportar que tú llores, porque si tú lloras me genera una inseguridad tremenda. Entonces lo que tengo que hacer es anular tu llanto. ¿Cómo lo hago? Te cojo tu alma. ¿Cómo te cojo tu alma? Soy dueña de tus reacciones. No puedes sentir. Entonces sabes que el bebé cuando se cae está así como... Y al cabo de unos segundos hace... ¡Ah! Y se pone a llorar. ¿Vale? Pues la madre controladora coge al bebé antes de que se pone a llorar. Entonces el bebé no conecta en la experiencia que ha tenido, no la conecta, no la siente. Entonces, típicamente son personas que no recuerdan nada de su infancia. ¿Por qué? Porque mamá ha estado sobreprotegiendo, normalmente mamá, a veces también papá, pues voy a hablar mamá para simplificar, ha estado sobreprotegiéndolo todo el rato, no le ha permitido sentir nada, no le ha permitido tener experiencias. No hagas eso, haz aquello, tal, no sé cuánto, no, esto o lo otro. ¿Vale? Entonces no te sientes un individuo. Acuérdate que el ego se gesta cuando te sientes un individuo, o sea, está directamente relacionado. Cuando se activa la herida del ego, tú te sientes separado de mamá y de papá y te sientes un individuo, un proto-individuo, porque el individuo de verdad está cuando conectas con el ser. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en la adolescencia, que es la etapa de este miedo? Porque claro, llega la adolescencia, llegan las hormonas y el cuerpo, que es muy sabio, cuanto más controladores son los padres, peor huele el adolescente. ¿Vale? O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que ese padre o esa madre que ha estado siempre asumiendo el alma de sus hijos, de repente no soportan el olor de sus hijos. Eso es instintivo, es muy de cáncer el olor. Leo es la vista, cáncer es el olor. Entonces es como, no lo aguanto, sepárate de mí. Entonces rechazan al adolescente y el adolescente vive como que de repente todo el mundo se le cae encima. ¿Por qué? Porque por primera vez tiene que sentir sus propias cosas. Y claro, lleva toda la vida sin hacerlo. O sea, cuando alguien te dice, mi infancia fue feliz, esto es sinónimo de que tú no sentiste nada en tu infancia. Y no fuiste un individuo en tu infancia. Por eso no recuerdas nada. ¿Sabes? Es muy típico. No tengo mucha memoria, pero yo sé que fui muy feliz. Sí, ¿tu infancia qué tal? No, bien, normal. Sí. A ver, ¿tú sabes lo fácil que es traumatizar a un bebé? Y más con cómo estamos todos los demás. O sea, a ver, por favor, estamos todos traumatizados, todos. Seamos realistas. O sea, si definimos trauma en función del sistema nervioso, estamos todos traumatizados. Y es la mejor forma de definir trauma, ¿eh? O sea, de cómo funciona el sistema nervioso. No según el acontecimiento. A ver, en el pueblo donde vivo hay muchos problemas graves para encontrar casa, es un lugar turístico, por eso es difícil que te alquilen los lugares por donde habrá que empezar a sanar como sociedad. Interesante. Para mí es lo que comentaba, ¿no? Que es por enseñar a las personas en riesgo de exclusión a que aprendan a atender sus necesidades básicas, empezando por las fisiológicas y luego por las de seguridad, las de conexión nutrición, perdón. Entonces, si atendemos estas dos, la gente va a ser más capaz de escucharse a sí mismo. Y eso automáticamente sana la sociedad. O sea, todo empieza desde dentro. Tiene que ver lo que dices con no encontrar tu lugar. No exactamente, porque hay muchas formas de no encontrar tu lugar. Y eso, o sea, podría darle muchas vueltas a esto, pero entonces nos desviaríamos un poquito de la conversación, ¿no? Porque en el fondo, cualquier persona que funciona desde el ego no está en su lugar y está conectado con la conciencia colectiva. Pero entonces sí que está en su lugar porque está conectado con la conciencia colectiva. Pero no está en su lugar desde el punto de vista del ser. Entonces, bueno, es toda una respuesta filosófica que se puede armar allí, ¿no? Pero volviendo al tema de la seguridad, ¿no? Estas personas, claro, luego se hacen adolescentes, huelen mal, mamá o papá los rechazan, entonces, ¿qué hacen? Se van a los amigos y buscan amigos que les cojan el alma. Entonces son estos chavales de adolescentes que van y
y te tiran toda la basura emocional encima, te están contando mil historias, se meten o sea, están siempre con el drama. ¿Y quién les escucha? Por regla general, los de Pues, antes del rechazo, los que se les da muy bien tragar toda la mierda emocional, ¿vale? Entonces, ¿y cómo se sana? Atendiendo las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Y aprendiendo a darte sensaciones de seguridad tú a ti mismo, que es primero aprendiendo a sentir. Entonces, yo lo que aconsejo es hacer catas. Catas de vino, catas de quesos, catas de cervezas, catas de lo que sea, que casualmente hace unos años que están de moda. Oh, qué casualidad. Bueno, no creo que sea una casualidad. O sea, las catas lo que te ayudan es a aprender a afinar en tus sensaciones, en tus sentidos. Entonces eso te ayuda a conectar con esas sensaciones en el cuerpo y el siguiente paso es hacer algo con eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor puedo meditar un poco si no son excesivas, ¿no? O puedo salir a pasear, o puedo irme a bailar, o puedo ir a gimnasia, pero no para aliviarme, sino porque sé que me sienta bien, etcétera, etcétera. Entonces aprendo a gestionar la energía en mi cuerpo, porque cuando se tiene el miedo al descontrol, el descontrol viene de no saber gestionar la energía en tu cuerpo, ¿vale? Pañal muy sucio. más que En lo del verano, abandono. en verano, claro, sí, el abandono sería como el pañal sucio en invierno, por montarme películas, ¿sabes? No, no es que sea así, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, el pañal sucio en verano, imaginaros, ¿no? ¡Ah! Esa sensación de que no te lo quitas de encima, ¿no? Pues eso, Ese aprender a sería el del sentir. abandono, estaría con su pañal tan a gustito, ahí calladito. El del control estaría, ¡ah! ¡El pañal lleno de mierda! Y va al de rechazo a contárselo. Y si ya es verdad, tiene ese pañal lleno de mierda. Y no se entera que también tiene el pañal lleno de mierda. Sí, y el del rechazo se tiraría media hora llorando y nadie le hace caso, ¿vale? O sea, está como intentándolo, pero al final no sirve para nada, ¿sabes? El del abandono directamente se disocia, no llega a llorar. Se ve un Qué poco bueno. el Sí, patrón, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Sí. También para el miedo el descontrol, o sea, el miedo al descontrol o las necesidades de seguridad, la fragmentación por descontrol también lo llamo, eh, va muy bien pues aprender por ejemplo, salir a sitios donde hay un horizonte muy amplio. Porque en cuanto tus ojos registran cielo abierto, tu sistema nervioso se calma. ¿Vale? En cuanto, si estás, por ejemplo, en el metro o en la ciudad donde el foco es muy estrecho, el sistema nervioso se altera. Entonces, esto es otra forma de regular el sistema nervioso. Luego también, hablando de somatic experiencing, que lo mencionaba antes alguien, hay muchos ejercicios como el VU, el orienting, que sirven o el colocar los pies bien en el suelo, el respaldo bien acogido, o sea, todo lo que te dé seguridad y que calme el tono de tu nervio vago es también muy importante para esta necesidad. Así que Dice, hay tengo una. problemas para encontrar trabajo. ¿Por qué? Pues mira, Debbie, en tu caso no lo sé, pero podrías empezar por probar hidratándote y aprendiendo a comer regularmente, ¿no? Para que tu bebé interior se sienta más sostenida. ¿Qué más? Nada más. Ninguna más, ninguna pregunta. Así que bueno, hemos visto las tres heridas, ¿no? Y cómo se manifiestan además así en el cuerpo. Y los consejos, ¿no? Para todo eso. Así que bueno, pues así para ir acabando, que ya se nos va haciendo, ha pasado ya una horita, la verdad que se me ha ido Sí, volando, que sí. ni me he dado cuenta. Pues si quieres dar alguna pincelada más, aunque ya los he estado nombrando sobre Lilith en cáncer, que tiene que ver con todo esto. Ujú. Y
si hay alguna cosa o alguna cosita más que se haya quedado ahí sin nombrar. Sí, hombre, para mí, ahora que Lilith está en Cáncer y el nodo sur en Escorpio, creo que es genial, ¿no? Porque es como nos está obligando mucho a conectar con la parte emocional, a poner sobre la mesa el trauma, lo que sentimos. Si se aprende bien lo de Lilith, el realmente es entender que las emociones no son personales, son procesos orgánicos, no, no es que te pase a ti nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo aprendí esto, porque yo cuando tenía la regla, mi miedo principal era el rechazo y luego el abandono. Digo era porque hace mucho, mucho, mucho que no se me activa, ¿no? Y ha habido veces donde como que se asoma un poco la cabeza últimamente, pero como he satisfecho mucho mis necesidades básicas, o sea, es como que a lo mejor hace esto, pero enseguida se me calma, ¿no? O sea que a la pregunta de antes, sí, sí, se sana, se corrige, se equilibra, ¿no? Entonces, a ver por dónde iba yo, estaba con que es muy Lilith, propio, ¿él? con Con Lilith, Lilith, sí. con Lilith y Escorpio, que ambos nos están ayudando mucho a poner las emociones sobre la mesa, a no tomarlos personal, a entender que son procesos orgánicos y que es necesario purgarlos porque además en todas esas emociones ancestrales están nuestros talentos. O sea, que son los talentos de tu alma. O sea, es como que todos esos fragmentos del ego que hay por allí, cuando los vas recogiendo y los vas integrando en ti, lo que te va aportando son, pues eso, los talentos que tus ancestros o que tú en tus vidas pasadas, como quieras verlo, has ido cosechando. Entonces son regalos que hay ahí para ti. Claro, la mente patriarcal no entiende esto para nada. Porque la vida no es como nos han dicho que es mucho más chula y más mágica. Entonces, todo es mucho más sencillo y más fácil. O sea, nos han dicho, hay que trabajar, hay que esforzarse. Claro, es que la era del patriarcado es muy del miedo al rechazo. O sea, a nivel de conciencia colectiva tiene que ver con el miedo al rechazo. Entonces, el miedo al rechazo es lo que genera la personalidad tipo A, ¿no? Los que tienen infartos y cáncer y todas estas cosas, porque están más fuera de sí que dentro, ¿no? ¿Se entiende? Mm. Y son personas, son personas que están muy desconectadas de sus necesidades. O sea, también los del abandono, pero tiene una cualidad diferente. Estas personas están muy al servicio de los demás, muy a qué necesitas, en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, ¿no? Tengo que hacer. Es el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que con el nodo sur en Escorpio y con el Lilith en Cáncer podemos aprender a sentir todas estas emociones, a entender que sentir emociones es normal y natural, que hay que sentirlas y soltarlas, que no son tuyas, que no empezaron contigo, ¿no? Y de esa manera podemos empezar a ir conectando cada vez más con nuestro corazón y con el ser, que es desde donde podemos crear nuestra realidad. Ahí es donde sucede la magia. Vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar a sus talentos al mundo. Y justo preguntan en qué casa se ven esos talentos de nuestros ancestros. Por casa, bueno, se puede ver en generales casas de agua y signos de agua. Ahí es donde más se ve. No es como, no hay una fórmula para mí exacta, ¿no? O sea, como que de repente va surgiendo y va apareciendo. Pero también lo puedes ver como un poco por Saturno, en parte por Plutón, otro tipo de talentos están por Quirón y por Lilith, ¿no? O sea, es un poco variado. Y también los talentos ocultos de la casa 8, ¿no? Que sería más algo que también. Claro, esos serían más, quizá los más tirando a ancestrales, sí, más de memorias celulares, casa 8 Escorpio son memorias celulares, Plutón, ¿no? Pero bueno, pues nada, no sé si tienes alguna otra pregunta más o...
Wow, yo ya estoy como aquí procesando toda la información, que realmente esta charla sobre todo lo he hecho por interés personal. Y entonces estoy aquí procesando y uy, que eso, quiero volver a escucharlo. Así que son tantas cosas y igual dará para otro, otro directo porque es un tema, bueno, tan sumamente importante que tomemos conciencia todos porque nos afecta a todos. Sí, 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 sí. Y, Sí, y mira, hay darle una valor cosa, a las emociones también, claro, que somos como, fuera. claro, ahí hay una cosa muy interesante que me acaba de venir a la mente, que pasa mucho con los miedos del ego, al igual que pasa con el eneagrama, ¿vale? La gente aborda estas cosas desde la mente, porque es desde donde estamos, en general, en la sociedad. Entonces, cuando lo abordan desde la mente, se leen, por ejemplo, los eneatipos y dicen, uy, yo me siento identificado con todos, o con la mitad, o con este y aquel. Y no se trata de que tú te sientas identificado con eso, sino se trata de que sientas en el cuerpo el dolor, ¿vale? Por eso me gusta asociar los miedos del ego a la sensación en el cuerpo, ¿no? O sea, es cuando el abandono o el rechazo o el que es más incluso que el cuerpo va hacia adelante con la rabia, con el miedo al descontrol, ¿no? La rabia, el odio del miedo al descontrol. Entonces, si aprendemos a sentir esto, en cuanto yo siento, en cuanto se me activa esa sensación que ya es muy familiar, digo, ah, se me ha activado el miedo del ego. Ese es mi miedo del ego. Ahora lo veo, ahora lo siento, ahora lo comprendo. Ah, no necesito reaccionar en base a este miedo. No necesito crearme la película que me cuenta el miedo de mi ego. Lo puedo hacer diferente. Y eso se llama conciencia. Y eso es lo que propone también cosas como el eneagrama y demás, ¿no? Y por eso también la astrología me gusta hacerlo más desde el sentir, desde las energías. Porque no se trata de pensarlo y saberlo. Se trata de sentirlo. Que esa es la parte más difícil porque estamos todos tan disociados de sentir, Claro, pero es el único camino realmente. claro, claro. Por ahí pregunta que con cuál te cuesta respirar. Habría que ver más en detalle, pero a priori con el miedo del rechazo, como la tensión es del pericardio, es más fácil que eso afecte a la respiración. Entonces, cueste más respirar. También con el miedo al descontrol, si hay mucha rabia y se reprime y el diafragma queda muy bloqueado, pues también te va a costar. Pero bueno, en un principio más al miedo al rechazo. Y la herida del abandono, lo he dicho antes, es como una sensación difusa, no es tan clara porque no es tan energético. Entonces es más como una, me pierdo. Es como, imagínate que te quedas un astronauta que está en el espacio y de repente se queda flotando solo en el espacio. Pues eso sería la sensación en el cuerpo del miedo al abandono. O sea, es muy, Y puede que cada persona, o sea, según el momento o la situación, estés notando una u otra, que en algún momento esté eso con notando esta parte del pericardio y en otro momento la de las tripas o esta. sí, 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 sí. Sí, sí. Unas, o sea, lo normal es hay alguna más que otra, pero vamos, todos tenemos un poco de todo, ¿no? Pero la Sí, herida en más otro sentido. esencial se nota diferente. O sea, otras heridas son como capas de protegerte contra la esencial. Pero cuando te toca la esencial, la sensación es que te desmonta. Porque, por ejemplo, yo de miedo de descontrol no tengo mucho, entonces cuando siento rabia e ira es como, ah, vale, guay, genial, siento rabia e ira, ¿no? O sea, me gusta sentirlo. No, no reacciono ante ello, no me desborda, no me da miedos, no me gatilla nada, ¿vale? Pero el miedo al rechazo me rompe. O sea, es como, me rompe, me paraliza, me saca el ego corriendo, ya estoy en la mente, ya no soy yo, ya estoy. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, Sí, ¿cuál es el sí, miedo sí. que te rompe? ¿Cuál es el que cuando te duele, te duele? Cuando te rompe, cuando te desespera, te desespera. Eso es tu miedo del ego.
Wow. No puedo decir otra cosa todo el rato. ¿Cómo sabes cuál es la esencial? Pues eso, acabas de contestar justo Mm, la que te rompe. ya te rompo. Y tenemos miedo a sentir eso. Y lo que hay que hacer es sentir, porque cuanto más aprendes a sentir y sentir cómo te rompes, más fácil y fluida es la vida, porque eres más sensible a los cambios uranazos que la vida te propone. Y el patriarcado nos han dicho, no sientas, no sientas, no sientas nada que es más seguro. No, siente que es más seguro. Y encima tenemos la culpabilidad cuando sentimos. Volvemos a lo de la culpa del principio. Claro, La culpa por sentir rabia, la culpa por sentirte mal. la culpa es inconsciencia y es la caca del ego. Cuanto más culpa que hagas, más difícil es ser consciente. Bueno, pues muchísimas gracias, Guiomar. Ah, Aquí un tenemos placer, una masterclass. un placer, Daniela, un placer. Aquí que estará disponible ahora en cuanto, bueno, lo voy a subir y luego ya lo seguiremos subiendo en varios canales. Así que los que habéis perdido alguna parte, pues ahí tenéis toda la explicación desde el principio de cada una de las heridas, al principio aún de lo que es el ego y bueno, es para, yo creo, escucharla varias veces y porque hay Mm, muchos matices. sí. Así que bueno, pues gracias a todas las personas que han estado aquí participando, además con las preguntas y los comentarios. Muy bien. Así que Dice, nada, así os es, para mí ese es el camino a mi sanación, sentir, efectivamente. Pues muchas gracias, Daniela. gracias, Gracias a todos por gracias, estar gracias, ahí. gracias. Un abrazo. Chao. Adiós.